Muchas gracias por invitarme acá de nuevo, ¿verdad?, a la iglesia adventista de Long Beach. Y los hermanos de la iglesia de Farroca les mandan saludos. Ya están en campaña, hoy culmina la campaña con el pastor Samuel Lawrence. Y a mí me pidieron que viniera a acompañarnos a ustedes acá, y yo dije, claro que sí, hermanos. Hermanos, si ustedes escucharon el especial de Stephanie, habla de la gracia de nuestro Señor. Nosotros somos salvos por gracia, dice Pablo, ¿verdad?, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todos reconocemos que si no hubiese sido por la misericordia y la gracia de Cristo Jesús, no estuviéramos acá. En esta mañana mi tema se titula La misericordia de Dios. Y vamos a orar para que Dios me ayude a que ustedes también puedan recibir el mensaje de nuestro Dios. Bendito Padre, te doy gracias por permitirme estar acá en la iglesia adventista de Long Beach. Te doy gracias, oh Dios, porque nos das la vida, nos das la salud y nos das la esperanza de seguir esperando a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a presentar tu tema en esta mañana y que el Espíritu Santo me dirija. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Allí nosotros encontramos su historia en cada una de esas páginas. Habla del nacimiento, habla también, ¿verdad?, de todo lo que él iba a sufrir, su muerte, sepultura y su resurrección. Pero si nosotros nos damos cuenta, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el tema principal es nuestro Señor Jesucristo. Hay pasajes proféticos, como el que acabamos de leer en la lectura bíblica, que hablan acerca de él. Jesús es también presentado con diferentes símbolos y figuras. Él es presentado de manera tan sobresaliente en las Escrituras por causa de que Él es lo único que nosotros necesitamos. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es la suma y la sustancia de la teología. Jesucristo es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Es en Cristo y solamente en Él que nuestra relación de cristianos debe estar centrada. No hay nada que sea más importante que nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos al pasaje bíblico de Isaías capítulo 42 y leamos del versículo 1 al 4. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia, y las costas esperarán su ley. Es un pasaje profético, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí el profeta Isaías, dice: mírenlo, véanlo. La palabra he aquí tiene sentido de contemplación, como que yo diga, ¿verdad?, he aquí la Biblia. Le estoy diciendo, véanlo, está acá. Y el profeta dice: he aquí mi siervo. Está hablando de que nosotros nos detengamos y contemplemos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que lo que nosotros tenemos que hacer es, como cristianos, es contemplar a Cristo Jesús. Debemos mirarlo, debemos meditar en su grandeza y adorarlo. Pero no solamente tenemos que mirarlo, sino que también necesitamos contemplar su gracia, la manera como Él
nos trata. Yo me siento conmovido cuando leo este pasaje que se encuentra delante de nosotros en Isaías 42, porque dice: he aquí, nos habla acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Por medio de imágenes poderosas nos ofrece un vistazo del corazón de nuestro Dios. Nos habla acerca de la profundidad del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos muestra el por qué Jesús fue a la cruz y sufrió y murió por cada uno de nosotros. Dice el versículo 3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Las cañas cascadas, yo traje como símbolo, como muestra, una vara de bambú que me encontré por ahí para representarla como una caña cascada, ¿no? ¿Y qué significa cascada? Lo busqué en el diccionario y habla habla como algo viejo, enclenque, dice el diccionario. Y vamos a tocar un punto acerca también de por qué se refiere a algo viejo. Pero cascada también significa rajada o quebrada. Entonces dice, el versículo dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Los niños judíos a menudo iban a jugar al río, y era ahí donde crecían las cañas. Una de las cosas para las cuales estas cañas eran útiles era para hacer flautas. Ellos cortaban estas cañas, las preparaban y hacían unas hermosas flautas. De modo que los niños cortaban las cañas, les hacían huequitos y fabricaban estas flautas. Las orillas del río estaban llenas de cañas, pero muchas de ellas no eran cañas perfectas, estaban rajadas o cascadas, como dice acá el libro. Y si los niños agarraban una caña que estuviese cascada, lo que hacían con ella era desecharla, tirarla. Total, no servía para lo que ellos la querían utilizar. Después de todo, ellos necesitaban cañas de buena calidad para poder hacer una flauta que pudiera sonar bien. Las cañas cascadas o quebradas no tenían ningún valor. Ahora bien, las cañas cascadas son un claro ejemplo de la gente el día de hoy. Y creo que de eso es lo que está hablando acá el profeta Isaías, donde dice la palabra cascada. La palabra cascada también se usa en otros pasajes de la Biblia, refiriéndose a la opresión. Por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 19, ahí habla también de que no te apoyes en la caña cascada, ¿no? Cuando al profeta Ezequías lo estaba invadiendo el rey de Siria, y el rey de Siria, queriéndolo humillar, le decía: ¿en quién te apoyas? En una caña cascada, ¿verdad? Nosotros no nos apoyamos en el brazo humano, nos apoyamos en un Dios todopoderoso. Y también, hermanos, es usada para referirse al desánimo en la vida de una persona. Todos nosotros hemos pasado por épocas en las cuales tal vez nos hemos sentido oprimidos, nos hemos sentido desanimados, cascados como esta caña que dice acá, y casi quebrados del todo. Nos hemos llegado a sentir quizás que ya no valemos nada, que nadie quiere dar pero ni medio centavo de nosotros. Pero dice acá que Él no quebrará la caña cascada. ¿Por qué Dios no quiebra la caña cascada? Los niños las quebraban y las desechaban. Una caña quebrada no era importante. Además, no era buena para nada. De modo que había muchas más para escoger. Pero ¿por qué será que Dios no hace lo mismo? Nuestro Señor Jesucristo no hace lo mismo con las personas. Él no hace lo mismo, ni lo hizo conmigo, que he pasado por momentos que me he sentido una caña cascada. No quebrará la caña cascada.
ni apagará el pábilo que humeare. Ahora vamos a hablar del pábilo. No traje muestra de qué es un pábilo. Dice acá que el pábilo, las casas de los israelitas, por supuesto, en ese tiempo no existía la luz eléctrica. Ellos se alumbraban con unas lámparas, muy parecidas a las lámparas de Aladino. Ustedes han visto en las películas esas lámparas, que es una mecha sale por la punta, ¿no? Y por ahí se alumbraban. Se parecen también, hoy normalmente se parecerían a una tetera, dice, a una de esas donde uno calienta el agua y hacen ruido cuando ya está el agua, silba, ¿no? Cuando ya está el agua hirviendo. Se parecen mucho a una tetera. Así se parecían esas lámparas. Estas lámparas eran llenas con aceite y se les ponía una mecha de trapo. Mientras la mecha estaba humedecida por el aceite, estas se mantenían ardiendo, daban luz. Pero cuando el aceite se acababa, la mecha comenzaba a quemarse y a producir solamente humo. En ese caso, lo único que quedaba para hacer con esa mecha era desecharla, sacarla y tirarla. Total, tenían muchos trapos por ahí para hacer una mecha nueva y ponérsela a la lámpara. Pero él dice también que no apagará el pábilo que humeare. De nuevo, estas mechas son una figura de la gente, son una figura de nosotros. Representa a todos aquellas personas que están cansadas, aquellas personas que se sienten agotadas, quemados en la vida. Todos nosotros en algún tiempo nos hemos sentido un pábilo humeante, y de tiempo en tiempo conocemos a otros también que se sienten igual. Dios dice que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Cuando pensamos acerca de esta realidad comparada con la gente, nos damos cuenta de lo que Dios está diciendo. Estas personas son las que están, tal vez, se sienten fracasados, por el suelo, abandonadas, personas tal vez hasta problemáticas, en muchos casos, que en algunas veces, tal vez hasta nosotros, ¿verdad?, no queremos estar ni cerca de ellos. Personas que han hecho pedazos sus vidas debido al mal camino que han tomado. Son aquellos que ya no le encuentran sentido a su vida. Son la clase de gente cuya compañía nosotros no queremos tener. Muchos tal vez están listos para desechar a esta gente, pero Jesús no. Y he ahí la misericordia. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la mujer sorprendida en el pleno acto de adulterio. Ella era una caña cascada, una mecha humeante, alguien que para los que la habían juzgado ya no tenía ningún valor, solamente tenía que ser desechada y tirada. Pero ¿qué pasó cuando se la llevaron a Jesús? Dice, Jesús apareció en el lugar. Y el pasaje dice, ¿verdad?, que él solamente cuando se la presentaron a Jesús, le dijeron qué pensaba él hacer con ella. Todos los acusadores ya estaban listos para lanzar sus piedras. Y quizá hasta los peores pecadores que estaban ahí tenían las piedras más grandes para destruir a esta mujer. Porque a veces nosotros solamente miramos, ¿verdad?, por de afuera. No sabemos lo que hay en el corazón de las personas. Pero Jesucristo sí. Jesucristo, que lee los corazones y el pensamiento de la gente, sabía lo que estaba pasando. Y el pasaje dice que él solamente se agachó y escribió en tierra. Según dicen, ¿verdad?, que estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí, listos para desechar esta caña cascada, listos para desechar esta mecha humeante. Y Jesús la restauró de nuevo, la levantó, sin pasar por alto su pecado. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, Señor, ninguno ha quedado. Y él le dijo, ni yo te condeno, levántate y no peques más. He ahí
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje, hermanos, en las Escrituras, donde se encuentra la cita de Isaías que estamos estudiando en esta mañana, y se encuentra en el Evangelio San Mateo, y vamos a ir a él, San Mateo capítulo 12. Aquí vuelve a repetirse lo del profeta Isaías 42. Mateo capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Es muy interesante porque el mismo Mateo también en un momento se consideró una caña cascada. La cita aparece en un incidente relacionado con el día de reposo, el día sábado, cuando Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca en la sinagoga. La controversia tenía que ver con el hecho de si Jesús iba a sanar a este hombre en el día de reposo o no. Vamos a ver lo que dice Mateo 12, versículo 9 en adelante. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sanada como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ellos, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pablo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Aquí se cumplió la profecía del profeta Isaías. Hermanos, la religión litúrgica muchas veces deja a una persona sufriendo. No les importa que una persona esté sufriendo, pero nuestro Señor Jesucristo nos dio su ejemplo y Él no es así. Muchas personas a veces en el nombre de Dios han hecho grandes cosas y han matado, y lo vemos todavía hoy en día por allá por el Medio Oriente, cómo se ve eso, ¿no? Los reglamentos de una religión quiebran la caña cascada y la condenan por no ser sana. Jesús, por su parte, toma esa caña cascada y la restaura en su totalidad. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contraste de nuestro Señor Jesucristo y Satanás. El diablo nada más viene para acusar. Apocalipsis 12, 9 y 10 dice, ¿verdad?, que fue lanzado fuera el acusador, el dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo, Satanás. Él es quien nos acusa delante de Dios de día y de noche. La gracia de nuestro Señor Jesucristo no hace eso con nosotros. Él, aunque sea verdad lo que el diablo diga, Él dice: es cierto, pero yo ya he pagado por sus pecados. Amén. Es cierto, dice, pero mira a mi hijo. Nuestras vidas, hermanos, no están envueltas en cuán buenos hemos sido, en cuán buenos somos, sino en el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Él habla en nuestra defensa, porque Él es nuestro abogado.
Él es nuestro intercesor. Él es quien ya ha pagado por todos nuestros pecados, de los cuales aún el enemigo te sigue acusando. La gracia de Dios se basa en lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Él dice que está listo a hacer algo con tu vida. Aunque muchos piensen que eres ya una caña cascada y que ya no vale nada, Jesucristo no piensa lo mismo. Él cumplirá su obra en ti. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 19, 9 al 10 dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y también lo dice en 1 Corintios 1, 25 al 31, que Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Él puede hacer en nuestras vidas lo que nosotros creemos que ya no podemos hacer. Nunca debemos olvidar esto. Necesitamos comprender esto en medio de nuestros fracasos. Dios siempre está ahí para extendernos la mano y levantarnos. Cada vez que yo leo y predico siempre de la palabra de Dios, veo siempre reflejada la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas tal vez en tu vida, errores y fracasos que hayas tenido, que te pregunten, ¿qué hay de bueno en mí para que Dios me ame tanto? ¿Cómo puede Dios amarme? A veces somos gente que podemos sonreír por fuera, pero tal vez por dentro estamos llorando. Hemos sido atropellados por el diablo, o inclusive a veces por otras personas, usadas por el mismo diablo también. Cuando nos sentimos como aquella caña cascada, necesitamos comprender que Dios no se ha dado por vencido con nosotros. Él es el reparador de cañas cascadas y de mechas humeantes, de mechas chamuscadas. Él es el único que puede tomar una caña cascada y trabajar con ella hasta que pueda tocar una bella música otra vez. Él puede tomar una mecha humeante, chamuscada, y hacer que tenga una nueva luz que brille de nuevo para Cristo. De nuestros peores momentos, Él puede rescatarnos, levantarnos y renovar nuestras vidas. Amén. Todos nosotros hemos pasado por tiempos difíciles, tiempos en los cuales nos hemos sentido tal vez como una caña cascada. Por eso Dios quiere que seamos también sensibles con los que se sienten igual, con las personas que tal vez están sufriendo. Así como Dios nos ha levantado, ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también debemos de extenderle la mano de misericordia a otros también. No tenemos que ser como el fariseo, ¿verdad?, que se sentía que solamente por lo que él hacía, él no iba a adorar a Dios, sino que prácticamente quería que Dios lo adorara a él. Mientras que el publicano dice que no quería ni alzar los ojos al cielo, porque se sentía miserable, se sentía sucio. Y así es como nos sentimos nosotros cuando nos miramos en Cristo Jesús. Cuando yo me miro con otro hermano, fácilmente me voy a creer que estoy mejor que él. Pero no es el propósito de nosotros fijarnos en los hermanos. Nuestra vista debe estar puesta siempre en Cristo. Cada vez que nosotros miremos a Cristo, nosotros nos vamos a ver cuán miserables somos y que nosotros no tenemos nada en sí que nos pueda hacer aptos para ser salvos, solamente por la misericordia de Cristo Jesús. Amén. También la Biblia está llena de ejemplos así, hermanos. El apóstol Pedro es otro ejemplo de una caña cascada. El apóstol Pedro tuvo que pasar por momentos difíciles para comprender que nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. Dice el ejemplo, ¿verdad?, que él era un hombre impulsivo. A menudo hablaba cuando no tenía que hacerlo. Él
Él fracasó en el momento en que se sentía más seguro de sí mismo, negando a nuestro Señor Jesucristo. Y después de fracasar, dice que salió fuera y lloró amargamente. Lloró porque no tenía el coraje para testificar que efectivamente Él era uno de los discípulos de Jesús. Jesús lo había escogido. Pedro amaba al Señor y lo había seguido durante 3 años. Pero en un momento crítico no pudo decir delante de una sirvienta que sí conocía a Jesús. Pocos días antes de que esto ocurriera, Pedro le había dicho a Jesús: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Pero sí lo hizo. Y seguramente que él se sintió como una caña cascada, se sintió quebrado. Él dijo: ya no soy digno que me llamen hijo de Dios. Se sintió inservible, inútil, acabado, sin valor. Pero después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en San Marcos, es el único libro que encontré donde sí lo menciona Pedro, en San Marcos 16:7 lo menciona Pedro como su nombre, donde dice que Jesucristo se le apareció a María, la madre de Jacob, y a Salomé, y le dijo: vayan y díganle a los discípulos, y a Pedro, lo mencionó específicamente, y a Pedro. Seguramente que Pedro se encontraba desanimado, avergonzado, como para estar con los demás en ese momento. Quizás hasta se apartó de los demás discípulos, porque él se sentía fracasado. Y de un modo especial, Jesucristo lo mencionó. Más tarde en la playa, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro en su respuesta no usó la palabra ágape, que significa un amor fuerte, sino que usó como un amor fraternal. Sí, yo te quiero, pero como un amigo. Pero no lo hizo porque no lo sintiera, sino que se sentía él que todavía, dijo él: si yo lo acabo de negar, ¿cómo le voy a decir a Jesús que lo amo de verdad? Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y él le vuelve a contestar: sí, Señor, yo te amo, pero como amigo. Y le vuelve a preguntar a Jesús: Pedro, ¿me amas como un amigo? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes incluso que hasta te he fallado. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ahí nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo también esta profecía, restaurando las cañas cascadas, las cañas quebradas. Pedro, que había sido quebrado, nuevamente nuestro Señor Jesucristo lo estaba levantando para que pudiera testificar de él nuevamente. Y Jesús tenía un plan para Pedro. Pedro tenía que ser usado en el día de Pentecostés, de modo que tomó a Pedro y lo preparó para que estuviera listo para sonar en Pentecostés. El hombre que no pudo testificar delante de una sirvienta, se paró delante de una multitud de miles de personas y predicó un mensaje en el cual se convirtieron de un solo 3,000 personas. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad?, que esta caña cascada fue restaurada nuevamente. Y les pudiera contar muchos ejemplos más de cañas cascadas, hermanos. Otro ejemplo de caña cascada también es el discípulo amado Juan. Y ahí vamos a hablar de la vejez. A Juan prácticamente lo desecharon, dijeron: este viejito ya no sirve para nada. Y lo mandaron, dice, solo él fue el único que quedó vivo, los discípulos lo mandaron a la isla de Patmos, a que muriera en su vejez. Pero aún en su vejez, Dios lo usó. Y lo usó mucho más que en el tiempo que anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Porque él recibió muchas visiones, y todo el Apocalipsis, la primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, habla de todo lo que él
hizo de la hija de Patmos. Nuestra hermana Elena G. de White habla también acerca del ministerio de los ancianos. Muchas veces nosotros creemos que un anciano ya no sirve, ya es una caña cascada y no lo tomamos en cuenta, tal vez aún en la iglesia, ¿no? Pero nuestra hermana Elena G. de White dice que también los ancianos hay que tenerlos en cuenta. Aunque tal vez no cuentan ya con la fuerza vigorosa de juventud, pero sí tienen en la mente muchas ideas. Y también, aunque han fracasado tal vez en el pasado, pero han salido triunfantes y tienen consejos sabios para la juventud. Por eso dice ella que también nosotros debemos de considerar a los ancianos. Muchos de nosotros, hermanos, nos hemos sentido como cañas cascadas. Muchos ancianos a veces también se sienten así, que ya no los toman en cuenta. Pero tengamos en cuenta eso, hermanos. Ellos también tienen mucho que aportar para nuestro Señor. Dice Elena G. de White en el libro Reflejemos a Jesús: la más tierna consideración debe manifestarse hacia aquellos cuyos intereses de toda la vida han estado ligados con la obra de Dios. Esos obreros ancianos han permanecido fieles en medio de las tormentas y las pruebas. Pueden tener achaques, pero aún poseen talentos que los hacen aptos para ocupar su lugar en la causa de Dios. Aunque gastados e imposibilitados de asumir las pesadas cargas que los más jóvenes pueden llevar, el consejo que pueden dar es de más alto valor. Nosotros, hermanos, debemos de meditar en la misericordia de Dios. Dios toma una caña cascada y no la va a desechar, no la quebrará, sino la restaurará. Toma una mecha humeante y la vuelve a restaurar. Así es como Cristo Jesús también ha restaurado nuestras vidas. El libro de Salmos, capítulo 136, tiene 26 versículos, y en cada uno de los versículos habla de: porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios no termina nunca, hermano. Es para siempre. Dios se dedica a tomar gente quebrada y hacer de ellos algo maravilloso, que demuestren su gloria. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para morir por nosotros. Es por esto que Él permitió que su cuerpo fuese quebrado, que su sangre fuese derramada. Es por eso que Él fue partido, para que nosotros seamos restaurados. Él fue quebrado y golpeado para que todas las demás cañas cascadas puedan ser restauradas nuevamente. Su vida fue apagada de tal modo que nuestras vidas humeantes y chamuscadas puedan alumbrar nuevamente con luz brillante para Cristo Jesús. Esto es lo que significa experimentar la misericordia de Dios. Dios, aún de tus momentos más difíciles, te pueda levantar y restaurarte y volverte a dar nueva luz para que brilles para Él y te transformes en una persona viviente, en un testimonio viviente de Cristo Jesús. Amén. Por eso debemos de recordar siempre que su misericordia es para siempre. Que Dios nos bendiga.